les había dicho que iba a seguir con ejemplos. Hoy con eso terminamos el día de hoy, digamos, el mini tema de ahorita, de estar separando los procesos Poisson en varios, en varios procesos Poisson pequeñitos, por decirlo de alguna forma. Eh, Antes de que se me olvide, voy a iniciar a grabar la sesión. Eh, si en algún momento se me olvida, no está grabando, yo creo que les aparece que está grabando, me recuerdan, sí, para que quede grabada la sesión, porque me pasó hoy, de hecho, precisamente en la clase que tuve en la mañana, que la sesión quedó incompleta, ¿no? Entonces, Sí, profe. ok, y ahí está. Iniciamos grabando la sesión. De tarea les voy a pedir que hagan el ejemplo 5.16, que ustedes lo revisen, y el que voy a ver con ustedes es el otro ejemplo. Sí. Eh, Ese es el texto del problema y ahí viene una de las cosas que quiere que se haga, pero la otra de las cosas que quiere que se hagan es cuántos cupones únicos tendrá la persona, ¿no? ¿Sale? Mm, ¿alguien levantó la mano o algo así? Creo que ese sonido de Sí, levantar la mano. yo nada más una aclaración con el ejemplo. Esto que pones es como tener como una colección de cromos o algo así, ¿no? O como de estampas. Podrían pensarlo, podrían ser cupones en el sentido de estampas, o no sé si en algún momento, antes, bueno, yo recuerdo que hubo un tiempo en el que en los jugos salía una tapita con una letra y si juntabas el nombre de la palabra, cierta palabra, te ganabas algo. Yo también lo pueden pensar así. Ah, ok, gracias. Sí, entonces, miren, tienen M diferentes cupones y cada vez, bueno, compran, digamos, el producto para juntar esos cupones. Pueden ser, les digo, las estampas, los cromos de los álbumes coleccionables. Nada que ahí cambia un poquito el contexto porque los sobres creo que traen más de una estampa y aquí solo ganan un cupón. Sí. Eh, entonces, eh, el cupón que ustedes obtienen es independiente uno del otro, eso suena razonable. La probabilidad de que obtengan cierto cupón podría ser equiprobable, pero vamos, aquí queda explícito de que es, bueno, cualquier probabilidad tal que la suma de que se encuentren algún cupón sea uno, o sea, siempre les va a salir un cupón. Eh, sea n que denota el número de cupones que necesitarían comprar, bueno, las veces que tendrán que hacer la compra para completar la colección de cupones para tener al menos uno. ¿Sí? Entonces, nos piden encontrar la esperanza de n, que es la cantidad de cupones que al final tendrían. Y otra pregunta es, bueno, ya que tienen esos cupones,
o esas estampas, ¿de cuáles van a tener solo una? O un solo cupón. Sí. Estas son las dos preguntas que vamos a tratar de responder. Este es un problema que me parece viene parecido en uno de los libros de probabilidad univariada. Me parece que creo que Luis Rincón tiene un ejercicio parecido, aunque al menos en el contexto, no en la pregunta, pero sí al menos en el contexto. Y es que el número este de, de cupones, ¿sí? Se puede expresar de la siguiente manera. Si NJ denota el número de cupones eh, número de cupones eh, adquiridos hasta obtener el cupón J, ¿sí? Entonces, El primer cupón de tipo J, ¿no? uh-huh. Bueno, a eso me refiero con el cupón J, si quieren lo especifico. Ah, bueno, y me faltó el primer, sí. Si quieren lo especifico un poco más, el primer cupón tipo J, ¿sí? Entonces, N simplemente es el máximo de los NJ, porque van corriendo al mismo tiempo, ¿sí? O sea, ustedes compran el primer cupón y quizá uno de esos, en uno de los cupones, un tipo de cupón va a tener su N subhot, su N asociado igual a 1. Ustedes compran un cupón y les va a salir uno de esos. Y luego compran el segundo y ahora estaríamos buscando el segundo o el tercero y así sucesivamente, pero todos están corriendo al mismo tiempo. No sé si eso queda claro. Por eso N es igual al máximo de los NJ. Es más el máximo del que más tiempo tarde en yo recuperar. Y es claro que NJ se distribuye geométrica de parámetro PJ, ¿sí? El problema es que eh, NI no es independiente de NJ, porque por ejemplo, si N1 o bueno, un N en particular valiera 1, que es lo que les digo cuando compran el primer cupón, la primera compra, uno de los N tiene que ser 1. Si uno de esos vale 1, cambia los demás, ¿no? O sea, el valor que tiene NJ depende de cuál sea el que tenga el que valga 1, por así decirlo. ¿Sí? Entonces esto se vuelve complicado porque si ustedes recuerdan, podríamos encontrar la función de distribución del máximo. O sea, un camino a resolver es encuentro esta función de distribución del máximo
y con eso termino de resolver el problema. Calculo la esperanza por definición y se acabó. Desafortunadamente, las estrategias que hemos visto en clase y posiblemente también las que vienen en probabilidad univariada. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la probabilidad de que el máximo de x, y fuera menor o igual que y, ¿sí? Menor o igual. Pues nosotros decíamos, bueno, esto es si el más grande es menor o igual que y, todos son menores o iguales que y. Entonces, esta era la probabilidad de que y fuera menor o igual que y que x fuera menor o igual que y, ¿sí? Y aquí nosotros aplicábamos el concepto de independencia para separar ese producto, ¿sí? Digo, esa conjunta en producto de probabilidades, ¿sale? Esa era la estrategia, digamos, que he estado viendo con ustedes en estos semestres que he tenido clase. Pero aquí no tengo independencia, ¿sale? Pero podemos pensar el problema de otra forma, porque así como ustedes se fijan, ahorita salta a la luz, no si estamos viendo proceso Poisson, y ya les hice el planteamiento y como que no está saliendo el proceso Poisson, pues algo podemos hacer con el proceso Poisson, ¿no? Si estamos en el tema del proceso. Sí, y vamos a transformar este problema en un problema que involucre a un proceso Poisson, ¿sí? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Supongan que las compras ocurren siguiendo un proceso Poisson de tasa 1. Pongo tasa 1, podríamos poner tasa lambda porque realmente no estamos interesados en cuánto tiempo voy a tardar en juntar los cupones, o sea que el tiempo es irrelevante. Sí, pero entonces voy a suponer que las compras ocurren a una tasa 1. Cada unidad de tiempo en promedio estoy haciendo una compra. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces cada compra puede ser clasificada con base en el cupón. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que n de t se puede ver como la suma desde igual a 1 hasta m de n sub i de t. Profe, ¿y qué dice? Proceso. ¿Puede clasificada o qué dice? Me comí el ser. Puede ser Ah, clasificada. pues, ¿Sí? Ese es el proceso Poisson del total de compras hechas. ¿Sí? Y este es el proceso Poisson del total de compras hechas donde se obtuvo un cupón tipo I. ¿Sí? Eso quiere decir que esta variable aleatoria
esta variable aleatoria se distribuye Poisson de tasa lambda t, pero en este caso en particular se distribuye de tasa t, ¿sí? Pero en particular esto es 1 por t y entonces esto es t. Este es un proceso Poisson de tasa lambda t. Ahora, estos procesos, digamos, por decirlo así, subprocesos Poisson, ya vimos que se deben de distribuir Poisson de tasa lambda pt, ¿no? Y p yo la conozco y lambda la conozco. Entonces, en este caso particular, lambda vale 1, p es p sub i y t es t. Entonces, estos se distribuyen con tasa p sub i t. P sub i. P sub i t. Lambda t. ¿Sí? O dicho de otra forma, pues este es un proceso Poisson de tasa 1 y estos son procesos Poisson de tasa P sub b. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, profe. Ok. Sí. Entonces, al igual que el ejemplo de la clase la clase de antier, voy a estar interesado en la primera compra. Bueno, sí, en el primer instante en el que esto valga 1, porque están de acuerdo que en el momento en el que cada uno de estos subprocesos valga 1, ya acabé. ¿Sí? Eso quiere decir que, eso lo voy a poner, sea XJ el tiempo, ¿sí? En el cual N sub J de T vale 1 por primera vez. Bueno, vale 1. Porque por primera vez, no, estos son procesos de control, no puedo regresar. ¿Sí? Vale 1. Bueno, pero sí, bueno, sí, sí tengo que especificarlo. Entonces, X igual al máximo de los I menores iguales que J menores iguales que M de los XJ es el tiempo máximo que voy a tardar yo en recolectar. Bueno, al cual voy a completar la colección. ¿Sí? Sí. Profe, ahí significa que es por primera vez, porque si sale varias veces la misma ya no la contamos, ¿verdad? No, me refiero a que es por primera vez porque si ustedes se fijan es un proceso respecto del tiempo. Entonces va a llegar un momento, va a haber un tiempo al cual el proceso viene de valer 0 y el cual va a empezar a brincar 1. Pero después de eso va a quedarse un rato ahí en 1 hasta que brinque a 2. Entonces todos estos tiempos, para todo este intervalo de tiempo, pues el proceso vale 1. Y yo quiero este primer instante, donde yo puse la línea. ¿Sí? Ah, ok. Sí, o sea, de cada Sí. tipo de carta, ¿no? Que te va a aparecer.
este es para un tipo de carta, este es, por ejemplo, este es N sub J de T. Ujú. Y, o sea, este proceso cuenta en el momento, primero va contando el número de cromos, o bueno, ahorita usando la palabra que dijo Gustavo, el número de cromos que de tipo J que voy recolectando al tiempo T. Como para completar la colección solo requiero que valga 1. O sea, con que tenga uno de cada uno ya acabé. Entonces solo estoy interesado en este instante de tiempo. ¿Sí? Ahora les digo que XJ es el tiempo al cual logré esto. Este es XJ. Y lo voy a hacer para cada uno de los cromos. Entonces X, que es el máximo de todos los tiempos, es el tiempo que voy a tardarme en completar la colección. ¿Sí? Aquí la ventaja es que como yo tengo que, los cromos que me salen o los cupones que obtengo son independientes, eso quiere decir que los procesos Poisson, los subprocesos Poisson que estoy pensando, son procesos independientes. Y eso quiere decir que los tiempos de ocurrencia de NI son independientes de los tiempos de ocurrencia de NJ y ese es un resultado que ya nos va a permitir trabajar, ¿sí? Note que al ser la obtención de cupones independiente, y con la obtención me refiero a lo que le sale, entonces los tiempos de ocurrencia de cada NJ son independientes. Y quiero la primera ocurrencia, entonces yo ya puedo hablar de calcular la probabilidad de que, quería hablar de tiempo, ¿sí? De que X sea menor que T, que es la probabilidad de que me tarde menos de T unidades de tiempo en hacer la colección, en reunir la colección. Pero esto es igual a la probabilidad del máximo de los XJ sea menor que T. Pero esto es igual a la probabilidad de que X1 sea menor que T, X2 sea menor que T, y así sucesivamente hasta que XJ sea menor que T. Ah, no, perdón, J no es el número total de cromos, el XM, ¿sí? Pero los tiempos son independientes, los tiempos de ocurrencia. Entonces, esto de aquí es el producto de las probabilidades de que X1 sea menor que T, de que X sí, perdón, desde igual a 1 hasta M. Pero ahora viene la otra parte. Ya habíamos dicho que el tiempo de primera ocurrencia sigue una distribución exponencial, ¿sí? Entonces todos tienen la misma de tasa, la tasa del Poisson, y ya le habíamos puesto aquí que la tasa es P sub IT, ¿sí? Digo, de la misma tasa que el proceso, ¿no? Que entonces es lambda, ¿sí? Lambda P, y esto va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Es el producto desde igual a 1 hasta M, ¿sí? De 1 menos E a la menos PI por T. ¿Sí? Esa es la distribución de la exponencial. Y ya con eso tenemos esa probabilidad, pero esta probabilidad es de que yo requiera cierta cantidad de tiempo, y este tiempo va a variar, está en función del tiempo que del cual yo estoy haciendo las compras. No resuelve la pregunta que les estaba haciendo en una primera instancia, ¿sí? Y ya que tengo esta probabilidad, pues yo también podría decir cuánto es el tiempo esperado en lo que yo junto la colección, ¿sí? De 0 a infinito, ¿sí? De
de T que multiplica al producto desde I igual a 1 hasta M de 1 menos E a la menos Pi sub T respecto de T. Esa sería la integral que yo tendría que hacer para el cálculo de la esperanza, pero del tiempo. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué aquí en las notas que tiene el libro no viene multiplicado por T? ¿Es un error de edición? No. En el libro terminan usando la equivalencia. Yo ahorita usé la definición clásica, ¿no? De que la esperanza de X es igual a la integral sobre el espacio muestral de X por la densidad de respecto de X, ¿no? La alternativa, si ustedes recuerdan, es la integral, ¿sí? De 1 menos la función de distribución respecto de X. Ah, ok. ¿Sí? Okay. Uh-huh. Y yo, de hecho, aquí tengo un error yo. Sí tengo un error, ¿eh? Mi función de densidad no es esta. Es T por la derivada, eso sí. Respecto de T, del producto de 1 menos E a la menos Pi T respecto de T. ¿Sí? Aquí sí. Sí, porque aquí tengo la distribución. ¿Sí? Pero ocupo la densidad Ajá. para usar esta. Esta o, ahora sí, como viene en el libro, que sería 1 menos el producto desde igual a 1 hasta M de 1 menos E a la menos Pi T. Todo esto respecto de T. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Sí. La de arriba resulta cómoda. Esta resulta cómoda si las probabilidades son equiprobables. ¿Sale? Entonces, ya constataron la esperanza de X, ¿sí? La pregunta es si esto del tiempo esperado para completar la colección, ¿qué tiene que ver con el número de cupones que voy a comprar? Sí. Y eso lo podemos hacer de la siguiente manera. ¿Sí? Yo tengo el tiempo máximo que me voy a tardar, ¿sí? Pero eso significa que X tiene que ser X, que es el tiempo que me voy a tardar, es la suma desde I igual a 1 hasta N de los tiempos interarribos del proceso, del proceso Poisson, ¿sí? Es decir, si yo tengo ¿cuánto tiempo me voy a terminar tardando? ¿Sí? Pues si de aquí es la N que yo estoy buscando, que es el número de cupones que voy a terminar comprando, ¿sí? Entonces, el tiempo que me voy a tardar es desde 1 hasta el total de cupones que voy a comprar de la suma de los TI, pero estos TI son los tiempos interarribo, que en este caso se convierten en intercompra, ¿sí? Generales, ¿eh? Es decir, no de los procesos Poisson, sino del proceso Poisson general. Y esto quiere decir que estos TI
se distribuyen exponenciales de tasa lambda, de tasa 1. Sí, porque es lo que les decía, supongo que se compran a tasa 1, ¿sí? Pero el número de cupones, ¿sí? Es independiente de los TI, y un resultado que nosotros conocemos, que eso lo hicimos el semestre pasado, es que en este caso, la esperanza de X dado N es N veces la esperanza de TI, pero la esperanza de TI es 1. Ah, y entonces esto es N. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo vuelvo a calcular la esperanza de X dado N, esto es igual a la esperanza de N, ¿sí? Pero esto, si ustedes recuerdan del semestre pasado, esto es la esperanza de X. Entonces tengo la equivalencia de que la esperanza de X es la esperanza de N. Y ya con eso terminamos. ¿Sí? Eso quiere decir que el resultado que acabo de obtener acá también es la esperanza de N. No sé si de eso hay alguna duda. No. No, profe. Bueno, profe, nada más, o sea, pero, o sea, ya entendí numéricamente por qué es, o sea, que por qué es lo mismo, pero en palabras, ¿por qué sería igual? O sea, porque ya entendí que se tarda, o sea, que es uno de conseguirla, ¿no? De completar la colección. Pero no me quedó bien claro ahí por qué es lo mismo. ¿Cómo? Ahorita podría ser el resultado, quizá medio extraño, ¿sí? En el sentido de que como que suena contraintuitivo que el tiempo esperado de compra sea igual bueno, de reunión de la colección sea igual al número de cupones que uno tenga que comprar, pero eso tiene que ver con el tipo de tiempo que estoy suponiendo intercompra. Noten que si hubiera cambiado la tasa, esto hubiera quedado dividiendo y me hubiera quedado esto multiplicando por el tiempo, por la tasa de compra. ¿Sí? En ese sentido, lo que estamos diciendo es que nosotros calculamos que me voy a tardar, por poner un ejemplo, 1 año en completar la colección. Eso ya lo determina X, ¿sí? Ahorita para fijarlo, pues vamos a suponer que me va a tardar 1 año en completar la colección, ¿sí? Lo que yo estoy suponiendo aquí, con esta tasa intercompra, es que digamos que mi tasa intercompra es de 1 por mes, ¿sí? O que compro 12 por año. Entonces, si yo voy a tardar 1 año en completar la colección y mi tasa de compra es de 12 por año, pues yo esperaría que en 1 año yo comprara 12, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Por esa razón, si yo hubiera cambiado ahorita la tasa de intercompra, pues esto simplemente queda y se multiplica, ¿sí? Aquí me hubiera quedado la esperanza de TI, quedaría N sobre lambda, y entonces me tocaría que la esperanza de X es igual a la esperanza de N sobre lambda, y que lambda veces la esperanza de X es igual a N la esperanza de lambda, pero tiene que ver con eso. Si ustedes lambda es lo que ustedes compran por unidad de tiempo, ¿sí? Y eso es el tiempo que ustedes se van a tardar. Entonces, esto me daría el total de compras que yo haría en ese intervalo de tiempo. Y eso termina siendo la esperanza de N, porque estoy acá hablando del tiempo esperado. No sé si eso le aclara un poco. Sí, profe, ya, o sea, sí, ya más o menos, ya un poquito, porque sí estaba medio contraintuitivo, pero ya
Ya con la explicación, ya. Vamos a tratar de responder la última pregunta, la otra pregunta que estaba ahí, que es ¿cuántos cupones únicos voy a tener, no? O sea, podría tener de un tipo muchos repetidos, pero de otros único, ¿no? Sí, aquí también hay que notar que el número esperado de cupones único es mayor o igual a 1, porque al menos uno, que es el último que compro, que es el último que consigo más bien, pues solo voy a tener uno y hasta ahí me voy a parar, ¿no? Entonces la esperanza tiene que ser mayor o igual que 1, ¿sí? Entonces acá la pregunta es ¿cuántos cupones únicos tengo? Para eso vamos a usar una indicadora, ¿no? Y sub J va a ser igual a 1 si solo tengo un cupón tipo J. Y 0 en otro caso, o sea, que tenga más. Eso quiere decir que ¿cuántos cupones únicos esperaría tener? Entonces, el número esperado de cupones que se esperaría, pues sería la esperanza de la suma de todas esas indicadoras. Y eso pues, nosotros sabemos que es la suma de las esperanzas de las indicadoras. ¿Sí? Y esto es igual, al ser pues un Bernoulli sigue siendo, entonces esto es la suma de la probabilidad de que la indicadora exactamente valga 1. ¿Sí? Ok, ahora vamos a tratar de ver cómo voy a calcular la probabilidad de las IJ, ¿no? Una vez que sepa cuánto vale la probabilidad de que IJ sea igual a 1, simplemente hago la suma. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, entonces, pues vamos a esta probabilidad, la probabilidad de que IJ sea igual a 1, la puedo ver relativa a la probabilidad, ¿sí? De que algún otro cupón haya sido obtenido. Vamos, sí, déjenlo, lo pongo. Sí, aquí, que es el tiempo X, si está un solo cupón, tipo, le voy a poner tipo K, ¿no? Por acá apareció algún cupón a este tiempo, por así decirlo, que de hecho es en la notación que estábamos manejando, XJ es el tiempo al cual, por primera vez. Entonces, por ejemplo, podría ser, tendría que ser XK. Aquí podría estar X,
J. ¿Sí? Aquí podría estar XJ. Y entonces, pero este es el tiempo de ocurrencia, es el tiempo de la primera ocurrencia, ¿no? Del tipo J. Y J va a valer igual a 1 si el tiempo de la segunda ocurrencia supera el tiempo de XK. No sé si estén de acuerdo en eso. Sí. ¿Sí? Ujú. O sea que acá lo escribo. Sí, acá está la segunda ocurrencia, ¿no? Del cupón tipo J. Ahí ya sería 0, ¿no, profe? Ya no lo contaríamos. Esto pasaría en teoría, o sea, sí podría haber una segunda ocurrencia en teoría, pero realmente ya el proceso ahí se acabó porque aquí ya en XK ya completé la colección. ¿O no? Sí, no, profe, es como cuando si compras, no sé, unas estampitas y ya la tienes, pues la tiras a la basura, ¿no? La otra. La que te salió después, ¿no? Pues podría pensarse, quizás sí, sí. No. Sí. Pero bueno, creo que sí se entiende la idea, ¿no? O sea, va a valer, esto vale 1 siempre y cuando esta segunda ocurrencia pase después de XK, que es el último, ¿sí? XK que es X, ¿no? Es cuando ya se completó la colección, ¿no? Ocurra sí, lo podemos hacer, ver así, que la segunda ocurrencia del cupón tipo J ocurra después de que ya se De completó la verla. colección. Ujú. Uh-huh. Y eso es la probabilidad, ¿sí? De que X como esto es el máximo, entonces de que X sea menor que SJ. ¿Sí? X, que es el tiempo total en el que completo la colección, y a ese J le voy a llamar la segunda, donde ese sub J es el tiempo de ocurrencia de el tiempo de la segunda ocurrencia. ¿Sale? Ujú. Ahora, bueno, como tengo ese diagrama, acá me voy a seguir. Esto es la probabilidad. Como es un máximo, significa que todos los XJ, ¿sí? Naturalmente, uno es obvio, el J, ¿sí? Entonces, que XY sea menor que ese J, ¿sí? Para todo y diferente de J. ¿Sale? O sea, que cada uno de los tiempos de primera ocurrencia ocurran antes que ese J, ¿sí? Porque les decía, este es el XK, que es el más grande de todos los X que tengo aquí, de los X sub I. Pero este XK termina siendo X. Entonces es la probabilidad de que XY, de hecho, si quieren, así lo tiene, creo que en el de pero lo podemos poner así, miren.
de que x1 sea menor que cj, x2 sea menor que cj, y así sucesivamente hasta que xj menos 1 sea menor que cj, ¿sí? xj más 1 sea menor que cj, y así, bueno, ya nada más me falta uno, ¿no? Que es xm menor que cj. Eso es lo que les estaría diciendo. Ahora, SJ es el tiempo de segunda ocurrencia, ¿sí? SJ es igual a la primera ocurrencia, no sé si llamarle T porque la T la gasté en otro lado. Le voy a llamar. Es igual a U1, más bien lo voy a poner así. Es igual a XJ más U sub J. El tiempo de primera ocurrencia más el tiempo interarribo de la segunda ocurrencia, pero este es exponencial y este es exponencial. Entonces, estas S sub J se distribuyen Erlang, o gamma, como lo quieran decir, gamma de parámetro 2 sume 2 exponenciales con la misma tasa que en este caso es P sub J. ¿Sí? Esa sería la distribución de C sub I. Y quiero que ocurra todo eso, ¿sí? Pero dijimos que todas estas son independientes una de otra, las XJ, ¿sí? Entonces lo puedo ver como un producto. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esa probabilidad, pues termina siendo un producto, ¿sí? De probabilidades. No es cierto. No son completamente independientes. La SJ se comparte, entonces ahí sí no. Pero puedo hacer lo siguiente. ¿Sale? Esta probabilidad sería independiente si ustedes me dan un valor fijo de ese sub J. Entonces, ahí puedo aplicar probabilidad total. ¿Sí? Si yo puedo calcular esto fácil para un valor fijo de ese sub J, aplico probabilidad total y esto es la integral, ¿sí? Sobre todo los valores de ese sub J, como son tiempos, esto va de 0 a infinito, de la probabilidad, que voy a usar la notación corta que tiene el libro, ¿no? Que es xi menor que S sub j para todo i diferente de j por la función de densidad de S sub j, ¿sí? Que es una Erlang de tasa de 2pi, ¿no? Entonces, esto es pi, pj más bien, perdón, de e a la menos pjx por pjx respecto de x. Esto es por probabilidad total. Y aquí ya puedo poner que esto es menor que x pequeñita. ¿Sí? Y ahora sí, ahí sí ya tengo que las x y ahí sí ya puedo aplicar el hecho de que son independientes porque x es un valor fijo. ¿Sí? Y ahí sí me va a quedar la integral de 0 a infinito del producto de la probabilidad de que xy sea menor que x, ¿sí? Para todos los para todos los y diferentes de j, ¿sí? Esa probabilidad la tenemos acá arriba, ¿no? Por aquí anda. Es la de las xj, por ahí la anoté. Y de hecho tengo es este producto, ¿no? Es la de una xy en particular. Sí.
Y entonces ahí lo voy a pegar. No, ahí no. Usualmente eso me lo llevo a otro lado. Sí. Sí. Ahí está. Es ese producto. ¿Sí? Multiplicado por esta que ya tenemos acá. Aquí nada, voy a agregarle un paréntesis más grande para que no haya confusión. Por la densidad. Ah, no es cierto. Es- Esta de aquí es para cada una de las PIJ, entonces sí. No, aquí sí. Es P. El PJ va a quedar al cuadrado, si se fijan, de E a la... de hecho, voy a poner la X, ¿sí? Y E a la menos PJX respecto de X. Y ya ese sería el resultado que habría que sumar al final de cuentas, ¿sí? Entonces aquí sería que la esperanza de la suma de los I sub I, no, de los I sub J, I sub J, de los I sub J sea igual a la suma de la integral de 0 a infinito de los pi de los I diferentes de J, ¿sí? Desde J igual a 1 hasta M. Pues bueno, ya no lo... ¿sí? ¿Sí? De ese producto. ¿Sale? Eso es lo que habría que sumar. En el libro meten la suma en la integral porque la suma de las integrales es la integral de la suma y hasta ahí. ¿Sale? Pero pues queda esa expresión a resolver. Cuando se tengan valores particulares, pues ya se puede dar una respuesta particular, ¿no? Sí. Entonces, les fui, aparte del ejemplo que les estaba pidiendo que desarrollaran, que es el 516, sí, eso es tarea. Ejemplo 516, sí. Esta se las voy a pedir, para para el fin de semana, la voy a poner para el lunes de entrega. Les voy a pedir, que simulen en Python el ejemplo 517, que es el que acabamos de hacer, y lo resuelvan. El ejemplo 517, ahí naturalmente van a requerir parámetro, con M, que es el número de cupones, igual a 5, y probabilidad 1/5 para todos los casos. ¿Sale? Y, Sí, lo, profe. y lo comparen con el resultado analítico. ¿Sí? Para este de aquí, no es para el lunes, esos no. Sí, les voy a dar. El lunes 1 de febrero no va a haber clases, que estaba viendo, es para el 2 de febrero. ¿Sale? Sí.
Profe, yo nada más me quedé con una duda de los índices que utilizó en I sub I, cambió I sub I a I sub J, ¿verdad? A diferencia de cómo está en el libro. Ah, sí, es que como cuando empecé a escribir, realmente no me fijé en el... Sí, están invertidos, digamos, esos índices, pero nada afecta, ¿no? O sea, sí mantuve la coherencia yo en la anotación ahorita. Ok, gracias. No, de qué. ¿Alguna otra duda? No, profe. No, No. profe. Les subo al rato el video de la clase. Les acabo de subir el video de la clase pasada, creo. Ahorita, cuando se procese, les subo este. Nada más aquí comentarles, no se confíen mucho en los videos porque parece ser que van a modificar la política de la generación de videos. Ya no me los va a generar tan, como ahorita que me quedan luego en Drive para compartir, ¿no? Entonces, creo que nada, dijeron que iban a cambiar un poco la función que ahorita tenemos, entonces, si en el momento si hay algún cambio les aviso, ¿no? Pero ahorita pues va a seguir. Ok, ¿Sale? Bueno, sale, profe. Hasta luego. sale, los veo hasta el lunes. Bye. Bye. Bye.